les bendiga a todos mis hermanos en esta hermosa noche. Gracias a Dios que podemos llegar hasta sus hogares a través de este programa, A la Luz de la Palabra. En esta noche nosotros queremos compartir con ustedes una palabra de Dios acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estos tiempos en los que vivimos, están pasando muchas cosas donde miramos la maldad crecer, donde miramos muchas catástrofes, donde miramos muchas crisis, donde miramos muchas guerras. Y creo que estamos en los tiempos donde la necesidad mayor que nosotros podemos tener en nuestras vidas es la palabra de Dios. Yo quiero compartirles a ustedes en este día acerca de las palabras que Jesucristo habló para nosotros, para que nosotros tengamos vida. En el libro de Juan, en el capítulo 6 y versículo 63, Jesucristo dijo estas palabras: el Espíritu, dijo él, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo él, son espíritu y son vida. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo está hablando que las palabras que él compartió con nosotros cuando él vino a este mundo son palabras que tienen un propósito, son palabras que tienen un fin, son palabras que tienen un objetivo. Y las palabras de Dios son palabras que van a lo más profundo de nuestro ser. Son palabras que llegan, por decir así, al alma, al corazón. Y la palabra de Dios es tan poderosa que Jesucristo dice que produce vida. Una de las cosas que Jesucristo dijo cuando él vino a este mundo es: yo vine a este mundo para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y, ¿sabe? Sin la palabra de Dios, nosotros no tenemos vida. Si usted se recuerda, cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que lo informó del polvo de la tierra. Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces dice la Biblia que el hombre fue un ser viviente. Entonces nosotros podemos ver que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un cuerpo, pero que nuestra verdadera identidad, por decir así, o nuestra naturaleza, es que somos seres espirituales. Estamos, ¿verdad?, en este cuerpo, pero nuestro verdadero yo está en lo interior. Por eso es que cuando Jesús viene, dice que Él viene y trae la palabra de Dios para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y aquí Él dice: yo no hablo palabras comunes, yo no hablo palabras humanas, yo hablo palabras que son espíritu y que son vida. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque Jesucristo vino a restaurar lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Yo no sé si usted sabe, pero Dios, cuando puso al hombre en el huerto del Edén, le dio un solo mandamiento. Y el solo mandamiento que Dios le dio al hombre fue: no comerás del árbol del bien y del mal. Le dijo Dios: porque el día que comas de ese árbol, entonces vas a morir. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que la serpiente engañó a la mujer y le dijo que no iba a morir, que si comía de ese árbol, del fruto de ese árbol, iba a poder ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer dice que vio el árbol, bebió el fruto del árbol y vio que era codiciable y bueno para comer. Y entonces dice que comió de ese árbol y le dio también a su marido de ese fruto. Entonces dice la Biblia que fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Lo que sucedió en ese momento es que ellos pecaron al desobedecer la palabra de Dios y obedecer la voz de la serpiente. Entonces Dios, ¿verdad?, tuvo que sacarlos del huerto del Edén y el hombre empezó a labrar la tierra. Pero ¿qué sucedió entonces? El hombre, cuando pecó, desobedeció la palabra de Dios y entonces empezó a morir. Y Jesucristo habla aquí que Él vino a restaurar lo que el hombre había perdido. Porque en ese entonces el hombre perdió la vida eterna. El hombre tenía vida eterna anteriormente. Antes de que pecara, el hombre tenía vida eterna. Pero como desobedeció la palabra de Dios, no le importó desobedecerla, sino que obedeció la voz de la serpiente, entonces el hombre pierde la vida eterna. Jesucristo, cuando viene a darnos vida, dice su palabra, y a darnos vida en abundancia.
Y aquí claramente Él dice que sus palabras son espíritu y son vida, porque Él viene a restablecer lo que el hombre perdió y viene a restablecer nuestra vida interior. Por eso es que sus palabras tienen un objetivo, tienen un fin, van directo a nuestro corazón, van a lo más profundo de nuestro ser, van a lo más profundo de nuestro ser, porque es ahí donde nosotros somos la persona correcta, la persona interior, somos el verdadero yo, el ser que está en lo interior. Si usted se da cuenta conmigo y si me acompaña en su palabra, en el libro de Hebreos, él dijo esto acerca de la palabra de Dios. Déjeme, voy a buscarlo con usted. El libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, él habló, ¿verdad?, acerca de cuán poderosa es la palabra de Dios. Y aquí nos describe, ¿verdad?, el apóstol, cómo es la palabra de Dios, cuál es su objetivo y cuál es su fin. Y dice el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios es tan poderosa, que la palabra de Dios es tan poderosa que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Note que dice que llega hasta partir el alma y el espíritu, lo que nosotros no vemos. Sí, nuestro ser exterior, ¿verdad?, nuestra carne, solo es lo que nosotros miramos, pero no miramos nuestro espíritu, no miramos nuestra alma. Y la palabra de Dios tiene un objetivo, llegar hasta nuestro espíritu y llegar a nuestra alma. Y cuando dice que discierne los pensamientos, es que la palabra de Dios los saca a la luz, los hace ver que si son pensamientos incorrectos, que si son intenciones incorrectas del corazón, vienen a la luz de la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en este mundo lo que hoy más necesitamos es la palabra de Dios. Nosotros, todos, la humanidad entera, tiene un enemigo en común. Y ese enemigo en común se llama diablo y se llama Satanás. El mismo que engañó a la mujer, engañó al hombre en el huerto del Edén, es el mismo enemigo que nosotros tenemos hoy en día. Ese enemigo quiere destruir nuestras vidas. Ese enemigo quiere destruir nuestras almas. Ese enemigo no quiere que nosotros oigamos la palabra de Dios. Ese enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque él sabe que mientras la gente no oiga la palabra de Dios, no va a poder tener cambios en su vida. No va a poder tener transformación en su vida. No va a poder haber un avance en su vida. Sino que, al contrario, al no oír la palabra de Dios, va a mantenerse cautivo. Va a mantenerse en pecado, va a mantenerse en tinieblas, porque lo único que puede alumbrar la vida nuestra es la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha visto en el Salmo 119 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el salmista está hablando de ello, está diciendo que la palabra de Dios alumbra en medio de las tinieblas. Y sabe, cuando muchas veces nosotros pasamos por muchas situaciones, por muchas circunstancias de la vida, necesitamos la palabra de Dios para que nos ilumine. Y al no tener la palabra de Dios, nosotros vamos a movernos, pero en los sentimientos y en las emociones, y es allí donde muchas veces nos vamos a equivocar. Mas sin embargo, si tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios alumbra nuestro camino y nos hace ver el camino por donde nosotros debemos de caminar. Una de las cosas que el enemigo más busca es que nosotros no tengamos la palabra de Dios y que nosotros no obedezamos la palabra de Dios. Una de las cosas que él más busca es que la gente hoy en día no oiga la palabra de Dios. Él trata de distraer al mundo. Él trata de distraer a las personas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, incluso a la gente de la iglesia que conoce a Jesucristo. Él trata de distraerlos para que no oigan la palabra de Dios, para que no lean las escrituras. Porque mientras ellos no lo hagan, no van a poder aprovechar las promesas que Dios tiene en su palabra. La palabra de Dios trae a nosotros vida,
La palabra de Dios trae a nosotros esperanza. Cuando nosotros la creemos, trae a nosotros salvación. Le voy a mostrar un versículo de la palabra de Dios donde dice uno de los propósitos de Satanás en contra de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 8 y versículo 11. En el libro de Lucas, Jesucristo está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y en esa parábola, cuando Él da la explicación, dice: esta es pues la parábola. La semilla, dice Él, es la palabra de Dios. Dice el versículo 12: y los del junto al camino son los que oyen. Dice: y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Note que el diablo viene a robar la palabra de Dios que las personas han escuchado. ¿Por qué la roba? Porque cuando ellos oyen la palabra de Dios, dice la Biblia que si la llegan a creer, va a haber salvación. Pero él roba la palabra para que la gente no crea y tampoco se salve. Cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios, vamos a actuar en nuestros sentimientos o vamos a hacer las cosas basados en lo que nosotros miramos. Mas sin embargo, cuando nosotros creemos, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestras vidas en cualquier situación. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestras vidas en cada día. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios porque esa es la perfecta, es lo correcto, es lo mejor que nosotros podemos hacer. En ella nosotros no vamos a tropezar. Jesús dijo que nosotros nos mantuviéramos caminando a la luz del día, que tiene que ver con la palabra de Dios. Dijo que el que camina de día no tropieza, porque camina en la palabra del Señor Jesús. Pero cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, no le damos tiempo para escucharla, entonces vamos a actuar por sentimientos. Y aún aquí la palabra nos está enseñando que el diablo viene a robar del corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabe? Cuando pasamos por pruebas, por luchas, por situaciones, por aflicciones, por momentos difíciles, por enfermedades, por escaseces, por muchas circunstancias de la vida que hay, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para cada situación. Mas si nosotros limitamos a Dios, no escuchando su palabra, el diablo va a tomar ventaja. Y aún en aquellos que la han escuchado, dice que viene a robar la palabra. Note que no viene a robar cosas. Él viene a robar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que puede transformar la vida de una persona. Dice claramente, para que no crean y se salven. Eso quiere decir que la palabra de Dios, al escucharla, trae salvación para nuestras vidas. Eso quiere decir que la palabra de Dios trae la respuesta para nuestras vidas. Pero note que el enemigo que tenemos es astuto. Él roba la palabra, porque si roba la palabra, él le roba a las personas el futuro. Le roba la oportunidad de cambiar, de ser transformados, de ser diferentes, de salir de esa situación en la que están, si les roba la palabra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero durante estos días en los que estamos hoy, ¿cuánta gente se detiene o se entretiene en muchas cosas? Usted puede ver los medios de televisión, los medios de internet, los medios de la radio y muchos otros, que lo que hacen es entretener a las personas para que la gente no oiga la palabra de Dios. Hay muchas cosas en las que la gente se entretiene para que no escuche la palabra de Dios. Y eso es parte del enemigo que nosotros tenemos, porque entonces él gana ventaja. Mientras la gente no escuche la palabra de Dios, no puede traer salvación a su vida. Es por eso que cuando Jesucristo vino a este mundo dijo estas palabras: yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara. Porque el Padre le dio mandamiento que trajera su palabra, porque su palabra trae vida. Por eso es que cuando nosotros la creemos, tomamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Mas hoy en día, usted se da cuenta cómo el enemigo está tratando de distraer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los adultos, para que se entretengan en cosas que no valen la pena. Hoy en día,
Él trata de que la gente esté pegada a un televisor por horas. Y si usted se da cuenta, la televisión no le da a uno nada de bendición, no le trae nada nuevo, no lo cambia, no lo transforma, no lo renueva, no hace nada por uno. Más al contrario, uno pierde el tiempo al estar viendo la televisión. Usted se puede dar cuenta cómo hoy en día incluso, ¿verdad?, los medios de televisión advierten de cómo la persona puede caer en adicción al estar viendo, ¿verdad?, los medios del internet. Que cómo es que muchos pierden el tiempo pasando horas allí viendo cosas que no edifican absolutamente en nada. Usted podrá ser testigo conmigo en decir cómo muchas veces Él trata de que nosotros no oigamos la palabra de Dios. Cómo Él trata muchas veces de que nosotros incluso no vayamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Cómo Él trata muchas veces de que nosotros no tomemos tiempo para leer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo hagamos, no vamos a poder creer la palabra. Y cuando nosotros no escuchamos la palabra, no vamos a poder tener salvación a través de la palabra de Dios. Pero si usted se da cuenta, la palabra de Dios nos promete que si la escuchamos con atención, van a haber cambios en nuestra vida. En el versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Está diciendo que si escuchamos la palabra de Dios, que si le ponemos atención, que si le damos importancia, entonces vamos a poder tener frutos. Esos frutos de que habla, está hablando de transformación, de cambio, de mejoría en nuestras vidas. Está hablando de ser nuevos hombres, nuevas mujeres. Pero si nosotros no la escuchamos, no podremos dar fruto. Es por eso que Él roba la palabra y trata de que las personas no escuchen la palabra de Dios. Mucha gente no conoce la importancia de la palabra de Dios. Y esas son las razones por las que yo le comparto en este día el por qué nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios y debemos de darle importancia. Yo aprendí que nosotros dependemos de lo que Dios habla para nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en las Escrituras, pero de Génesis a Apocalipsis usted se puede dar cuenta acerca de los hombres de Dios que escribieron allí. Cuando ellos tomaron la palabra de Dios y la creyeron, vieron la mano poderosa de Dios. Por ejemplo, si usted se da cuenta, en el tiempo de Noé, dice la Biblia que Dios había planeado destruir este mundo. Dijo que iba a raer toda carne de esta tierra. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice que Dios le dijo a Noé: haz una arca, porque voy a destruir la tierra con agua. Y allí tú vas a meter, ¿verdad?, cada pareja de animales y vas a entrar tú con toda tu familia. Y fueron los únicos que se salvaron, ¿verdad?, cuando Dios trajo ese diluvio. Pero Noé, dice la Biblia, creyó a la palabra de Dios, porque no era palabra de hombre, era palabra de Dios que venía con un fin y un objetivo. Y Noé la creyó y entonces pudo ver la salvación en su vida. Si usted se da cuenta en los tiempos de los reyes, cómo ellos le daban importancia a la palabra de Dios. Si ellos iban a una guerra o si algún enemigo venía contra ellos, lo primero que ellos hacían era correr a los profetas, aquellos que hablaban en nombre de Dios, y les preguntaban qué hacían. Ellos no se movían si no era Dios el que les hablaba y les decía que hicieran algo. Y cuando ellos lo hacían, basado en lo que Dios decía, siempre miraban una victoria en sus vidas. Mas sin embargo, también podemos ver que hubieron algunos que hicieron ciertas cosas sin la palabra de Dios, que no esperaron, por decir así, esperaron en lo que Dios estaba diciendo, en el consejo de Dios, y podemos ver cómo ellos terminaron mal. Y ahí en la palabra de Dios nosotros podemos ver cuán importante era la palabra de Dios para ellos. Mas sin embargo, en estos días nos podemos dar cuenta nosotros que mucha gente no le da la importancia a la palabra de Dios. Mucha gente la subestima. Mucha gente piensa que no tiene valor o importancia. Que a veces en medio de la situación queremos ver solamente la solución al problema o a la lucha que estamos enfrentando, pero no nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene poder para transformar, para crear, para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Subestimamos muchas veces la palabra de Dios.
Yo no sé si usted se ha dado cuenta en el Génesis, cómo es que dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Que por la palabra de Dios existe todo lo que hoy nosotros miramos. Los árboles del campo, lo que usted mira en los edificios, la tecnología que hay, todo lo que usted ve fue hecho por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nada pudiera existir. Pero muchas veces, al no conocer la palabra de Dios y el poder que ella tiene, nosotros la subestimamos. Y es por eso que en esos días yo me he dado cuenta que muchas personas no le ponen importancia a la palabra de Dios. Me he dado cuenta que a veces algunos incluso ni siquiera asisten a la iglesia. Algunos que asistían a la iglesia muchas veces no asisten a la iglesia por tal de solamente ir a la laundry, o a veces ir a mercar, o ir de repente, ¿verdad?, a hacer alguna otra actividad, y no van a escuchar la palabra de Dios. Piensan que no hay nada que pueda dar mejoría a sus vidas. Piensan que no puede traer salvación o transformación, y no le dan esa importancia que requiere la palabra de Dios. Mas sin embargo, Jesucristo está hablando y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que tienen un objetivo y tienen un fin, y que vienen con un propósito poderoso para nuestras vidas. Pero debemos de darle nosotros la importancia a la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuánto tiempo usted toma para leer la Biblia en su casa? ¿Cuánto tiempo usted toma para escuchar la palabra de Dios en su casa? Muchas veces lo pasamos por alto. Y las únicas veces que escuchamos la palabra de Dios, muchas veces es solamente cuando vamos a la iglesia. Y algunas veces hay personas que van de vez en cuando a la iglesia. Si no le damos importancia a la palabra de Dios, no vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Si no le damos importancia a la palabra de Dios, no vamos a ver cambio, no vamos a ver transformación. Mas si nosotros le damos importancia a la palabra de Dios y nosotros la ponemos en práctica, vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. En la Biblia, dice la Escritura, en el libro de Marcos, lo voy a leer, déjenme se lo busco. Libro de Marcos, en el capítulo 9 y versículo 23, Jesús le dijo estas palabras a un hombre que estaba desesperado, pidiendo ayuda, ¿verdad?, por su hijo. Y le dijo Jesús: si puedes creer, le dijo esto, al que cree todo le es posible. Si puedes creer en qué, si puedes creer en la palabra de Dios. Vea qué poderosa es, que si nosotros la creemos, está diciendo, todo es posible. El problema que usted esté enfrentando, la situación que usted esté viviendo, las cosas que usted esté pasando, son posibles salir adelante, son posibles ver el milagro, son posibles ver la mano de Dios, si tan solo nosotros nos atrevemos a creer la palabra de Dios. ¿Saben? La razón por la que nosotros hemos estado transmitiendo ahora este programa a la luz de la palabra es porque nosotros sabemos la importancia que hay de que el pueblo escuche la palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios y creerla, va a traer vida a nuestras vidas, va a traer transformación a nuestras vidas, va a traer cambios a nuestras vidas. Yo digo, si el enemigo está tratando de llenar, ¿verdad?, los medios de comunicación con cosas que no valen la pena, nosotros tenemos que llenar los medios de comunicación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce vida en nuestras vidas. Yo le digo esto con todo mi corazón, déle importancia a la palabra de Dios. Dios está diciendo, al que cree, todo le es posible. Está diciéndoles que no hay nada imposible. Nada imposible para aquellos que pueden atreverse a creerle a su palabra. Si hay alguien a quien nosotros podemos confiar, si hay alguien a quien nosotros podemos, por decir así, depositar toda nuestra confianza, es Dios. Porque Él no miente. El hombre sí miente. El hombre se equivoca, el hombre falla. Pero Dios no se equivoca y Dios no falla. Y cuando nosotros le creemos, honramos a Dios, y nosotros al creerle vamos a ver la mano poderosa de Dios. Yo le puedo decir que soy uno de los que ha visto milagros de Dios en su vida. Yo le puedo decir que soy uno que ha visto milagros de Dios en la vida de mis hijos.
En mi familia he visto milagros de Dios porque he visto que se cumple su palabra de Dios cuando nosotros la creemos. Créame, no trate usted por nada del mundo de alejarse de la palabra de Dios. No se aleje por nada del mundo. Ponga usted de su parte en escuchar la palabra de Dios. Y si de repente usted era una persona que iba a la iglesia pero ya no va, vaya a la iglesia y escuche la palabra de Dios con atención. Y si de repente usted durante la semana tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios y ver este programa, escúchelo y vuélvalo a poner 1 o 2 o 3 veces, que a la medida que usted escucha la palabra de Dios va a producir fe. Yo no sé si usted sabe, pero la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe qué hermoso es? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la fe viene. A medida que la escuchamos, la fe viene. Eso quiere decir que si la fe viene a nuestra vida, vamos a actuar en la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a caminar haciendo lo que dice la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo que nosotros tenemos, que le digo que se llama diablo y Satanás, no quiere que escuchemos la palabra de Dios. Él hace que la palabra de Dios, a nuestro parecer, muchas veces sea aburrida. Sea como otra vez lo mismo. Esto no tiene importancia. Esto no me puede ayudar. Mas sin embargo, es lo que nosotros necesitamos para resolver nuestros problemas, para resolver cualquier situación, para levantar nuestro espíritu, nuestra vida y salir adelante. Cuando una persona está triste, cuando una persona se siente deprimida, cuando una persona se siente con ansiedad y cuando una persona no sabe qué hacer, lo que necesita es la palabra de Dios. Escuchar una palabra de Dios y aparte de eso, creer la palabra de Dios. Cuando usted la escucha, el mismo espíritu, como las palabras de Dios son espíritu y son vida, van a nuestro espíritu. Note esto, cuando usted está triste, usted está así, estoy triste. Lo que está triste es su espíritu. Su corazón está triste, está quebrantado. La palabra de Dios está diciendo que va directamente al corazón. Eso está diciendo que le pueden dar el mejor consejo del mundo. Puede ser la mejor persona del mundo, dándole el mejor consejo de algo que usted puede hacer, pero no tiene poder para transformar. No tiene poder para fortalecer o cambiar o dar vida. No tiene ese poder. Mas la palabra de Dios, Jesús dice, es espíritu y es vida. Está diciendo, va directamente a lo más profundo, a nuestra alma. Dice, parte el alma y parte el espíritu. Va directamente a nuestro corazón y ahí produce vida en nosotros. Una persona que está decaída y cuando escucha la palabra de Dios fortalece su vida. Una persona que no sabe qué hacer ni a dónde ir, escucha la palabra de Dios y eso fortalece su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso es que usted no puede comparar la Biblia con cualquier otro libro. Los libros, son diferentes. Pero la Biblia dice, fue inspirada por el Espíritu Santo. Los que escribieron la Biblia fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es un lenguaje común como los libros, sino es palabra de Dios. Y a mí esto me toca mucho el corazón porque está diciendo que si es palabra de Dios, Dios habló de su propio corazón para que se escribiera esta Biblia, porque aquí están los planes, los mejores planes para nuestra vida. Y que a nosotros creerla va a producir vida a nuestras vidas. En esta noche yo quiero decirle, tome tiempo para la palabra de Dios. Tome tiempo para las escrituras, para usted leer la palabra de Dios. Aún en medio de la situación, cuando sienta que no hay esperanza, que ya nada se puede hacer, oiga la palabra de Dios. Porque si la creemos, va a producir vida. Y vamos a poder ver la mano de Dios y vamos a poder ver milagros de Dios en nuestra vida. Dios le dijo a ese hombre, si puedes creer, al que cree, le dijo, todo le es posible. Atrévase a creerle a Dios. Atrévase a creerle a Dios a través de su escritura. Atrévase a creerle a Dios a través de su palabra y estoy seguro que va a ver la mano de Dios. Estoy seguro que usted va a poder testificar después lo poderoso que es que nosotros creamos la palabra de Dios. El hombre miente, el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca.
Si usted se da cuenta, el salmista decía estas palabras en el Salmo 27. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, decía él, a mi camino. Él sabía que en medio de cualquier tiniebla, cualquier situación, la palabra de Dios es luz. Y en medio de cualquier decisión o cualquier camino a seguir, decía, lumbrera mi camino. Por eso es que la palabra de Dios nos alumbra. Si dice para acá, nosotros vamos para acá. Si dice para allá, nosotros vamos para allá. Al nosotros ser guiados por la palabra de Dios, no vamos a tropezar. Nuestro camino va a ser seguro. Y es ahí donde vamos a tener el éxito de nuestras vidas. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te diré, o que yo te daré, Abraham obedeció a la palabra de Dios. Abraham no lo hizo por sentimientos. Lo hizo porque Dios habló, y cuando él creyó la palabra de Dios, Dios fue fiel y le dio a él lo que él le había prometido. Todo lo que Dios pide que nosotros hagamos es creer a su palabra. Por eso es que él mandó a su Hijo amado, Jesucristo, a morir por nosotros. Jesucristo restauró lo que el hombre perdió y vino a que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero note esto, nosotros tenemos vida. ¿Qué vida estaba hablando de él? La vida eterna que Dios nos da a través de creer en Jesucristo, el Salvador, que Dios envió a este mundo y que nosotros tenemos vida en Él. Él vino a salvarnos. Y cuando nosotros creemos a las palabras de Dios, entonces nosotros tenemos vida eterna. Yo le animo esta noche. Tome tiempo para la palabra. Tome tiempo para escucharla. Y cuando vaya a la iglesia, ponga toda atención para escuchar la palabra de Dios. Que estoy seguro que Dios le va a dar la respuesta. Estoy seguro que el día que usted llegue a la iglesia y le diga, Señor, yo quiero que hables a mi vida, estoy seguro que Dios le va a hablar allí. No hay pierde, porque Dios lo prometió, Dios lo cumple. El hombre puede fallar, pero Dios es fiel. Yo en este día le hago una invitación ahí con todo mi corazón. Tome tiempo para la palabra. Y si no tiene una Biblia, cómprese una. Pero manténgala siempre. Si usted puede, déjala incluso cerca de su cama. Si usted puede, déjela, ¿verdad?, ahí por donde está su sala. Porque a veces nosotros estamos, ¿verdad?, ocupados viendo televisión y de repente está la palabra de Dios y el Espíritu Santo muchas veces nos va a guiar para que hable la Biblia. Y no perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena, sino que lo aprovechemos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante que nosotros necesitamos en nuestra vida y debemos de darle la importancia que ella merece. Tome su tiempo para leerla, tome su tiempo para escucharla, y estoy seguro que va a producir fe en su vida y usted va a ser un vencedor en cualquier área o en cualquier situación que usted esté pasando. En esta noche, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que Dios me lo cuide. Y acuérdense de mis palabras en esta noche. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas no puede faltar. Que Dios me lo bendiga esta noche. Y primeramente Dios, estaremos pronto, ¿verdad?, aquí en este programa, a la luz de la palabra, compartiendo más palabra de Dios con ustedes. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Amén.